Hola, qué placer poder volver a estar contigo una vez más, después de tanto tiempo. Soy Vinicio, tu hermano, tu amigo, y quiero traerte un poquito más de información, un poquito más de reflexión con respecto a temas tan importantes que están en ese libro que tú usas, al cual tú le llamas la palabra de Dios, pero que nunca te lo han explicado correctamente por causa de una iniquidad que ha estado presente en el mundo. Recuerdo que el último tema que subí se titula que Jesús nunca existió. Ese nazareno que se menciona ahí nunca fue un ser humano, y eso te lo he venido diciendo. Pues en esta ocasión quiero traerte la tercera parte de ese tema que habla de que Jesús de Nazaret. Fíjate que cuando yo te hablo de Jesús, quiero que tú entiendas que ahí están incluidos todos esos personajes de los cuales aquel que dijo que era el perito arquitecto, Pablo, habló, pero sin darse cuenta que él no poseía, fíjate, el don de la fe, porque el don de la fe es un don de Dios. De hecho, los dones no son de los hombres. Eso fue algo que Pablo dijo por causa, fíjate bien, por causa de no tener revelación, edificación y de no poseer el don, de no ser un apóstol, aunque él así lo dijo. Por eso es que él, cuando se pone a querer explicar cosas que él mismo dijo que no había entendido en el paraíso, 2 de Corintios capítulo 12, verso 4, dice que lo que él escuchó era inefable, inexplicable, inexpresable, y que no le es dado al hombre expresar, pues Pablo era un hombre. Fíjate, mi padre terrenal, dice que Pablo por eso no lo pudo explicar como hombre, sino que él cree que lo explicó espiritualmente, pero Pablo no pudo hacerlo. Él lo dijo en 1 Corintios capítulo 3, dice que él no pudo hablar como espiritual, sino como carnal, como un niño en Cristo. Él dijo allá en Hebreos capítulo 5, verso 12, de que él prácticamente lo que enseñaba eran los rudimentos de la doctrina, y eso es cierto. Tú debes, yo quiero decirte antes que para mí es un privilegio el poder traer el apostolado. Fíjate, yo no soy un apóstol, yo no soy Jesucristo, yo no soy Dios, porque el apostolado es un don exclusivo de Dios. Por eso él decía que de él, Romanos 1:5, recibimos dos cosas, la gracia y el apostolado. Pero tú sabes que la gracia es un don de Dios, Efesios 2:8. Pues el apostolado también es un don de Dios. El don consiste en la capacidad que te otorga ese don de convencer. Y fíjate, yo no te he podido convencer a ti, porque el don no es mío. Yo tiro el apostolado y cuando hay un elegido escuchando, el don funciona, pero no es que Vinicio tenga el don. Es que lo que yo te predico es el apostolado. Te predico la gracia y ahí está el Señor, usando el don con el que Él tiene preparado, con los que antes conoció y también predestinó. Pues mira, yo quiero hablarte ahora y ponerle la tapa a la olla con respecto al tema de que Jesús de Nazaret nunca existió en el sentido de que no fue un ser humano, sino que, como te lo he venido diciendo ya por casi 2 años, es una doctrina. Una doctrina que obviamente, aunque yo no te lo tome personaje por personaje, pero que es una doctrina que habla de Abraham, de Moisés, de Melquisedec, de Cristo, de Adán, en fin, pero que no son personajes. Pablo lo hizo así, lo expresó de esa manera por causa de que Pablo no poseía la edificación. Él dijo, yo como perito arquitecto, fíjate, se llamó perito,
Y era perito para poner el fundamento, pero no para edificar. Por eso dijo que otro edificaría encima. Y ese otro no era un hombre, era el espíritu mismo del régimen que tenía que venir para poder explicarte y todo eso. Bueno, yo ya te he dicho que Jesús de Nazaret nunca existió, pero fíjate que en este canal, en esta página de Facebook o canal de YouTube, porque están vinculados, yo me caracterizo por hablar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Es decir, tú nunca lo has visto, aunque hayas pasado 1000 veces por encima leyéndolo. Tú nunca lo has escuchado, porque no lo has oído, nunca lo has escuchado, y nunca ha subido a tu corazón. Es decir, ni siquiera se te ha ocurrido, no tienes la más mínima sospecha de la información que solamente el régimen del Espíritu puede traerte. Ahora, yo quiero llevarte a evidencias que te muestran que Jesús de Nazaret jamás existió. Vamos a Romanos capítulo 1. Fíjate, estoy usando mi Biblia Reina Valera. Me dice mi hija Sofía que por qué yo tengo que hacer esa aclaración. Pero es que la gente piensa, bueno, me han dicho ateo. Si el ateísmo existe, pues entonces yo tendría que ser un ateo para ellos, porque estoy en contra de lo establecido, no por Dios, sino por la iniquidad, por toda esa mentira. Pero vamos a las evidencias. Romanos capítulo 1, vamos al verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él. Oye, vamos a hablar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y ni siquiera se te han ocurrido a ti, nunca, en tus 30 años de cristianismo. Digo 30 años y hago esto porque tú no eres cristiano, tú eres un religioso y un fanático. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo escuchaste como que si te hablan en chino. Yo sé que tú no entiendes estas cosas. Dice que las cosas invisibles de Él. Fíjate con mucho cuidado. ¿Por qué dice las cosas invisibles de Él? Tú sabes que lo que es invisible es lo que tú no ves. Si tú no lo ves, entonces tú no lo percibes. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y te tengo noticias, el Señor es el Espíritu. Quiere decir que tú no puedes percibir al Señor, porque son cosas invisibles, son cosas que tú no puedes ver. Y fíjate cómo te define ahí qué es lo invisible de Dios. Dice, su eterno poder y deidad. Son dos cosas. Cuando yo le pregunto a alguien qué es el eterno poder y deidad, pues fíjate que hay un recurso muy bueno. Tú sabes que la ley es el mismo rudimento. El rudimento es la ley. La ley es el rudimento o la letra. El régimen de la letra es la ley o es el rudimento. Es lo mismo. Eso yo te lo puedo explicar en un tema perfectamente. Pero me gustaría que no perdiéramos el tiempo en esos detalles. Entonces dice, si usas el recurso, ¿cuál es el poder de Dios? Pues te lo dice 4 versos arriba. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dándote a entender que el Evangelio es el poder de Dios. Pues te está diciendo que el Evangelio es invisible. Fíjate cómo dice exactamente, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Entonces, yo he hecho la pregunta a muchos, a esos que dicen que están con su padre y hablan de José Luis, o a esos que dicen que están con su madre y hablan de Lisbeth García. Ellos están perdiendo el tiempo, hermano. Ellos están divagando en religión. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ese es el Evangelio. El Evangelio es invisible porque es espiritual. Y luego dice, y deidad. ¿Tú sabes qué es la deidad de Dios? Usa el recurso que usamos para descubrir cuál es el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
para salvación. Ahí está implícita, para salvación. Tú sabes que lo que te salva es la gracia, y la gracia es un don de Dios, pero te está diciendo que eso es invisible. Significa que tú no lo puedes ver o no lo puedes percibir, porque se ha de discernir, y si te habla de discernimiento es con la mente, espiritualmente, dice. Ahora bien, dice que hay dos cosas invisibles de Dios: su eterno poder, el evangelio, y la deidad. ¿Cuál es la deidad de Dios? Fíjate, tú quieres descubrir cuál es la deidad de Dios. Vámonos a Colosenses, en el capítulo 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Fíjate lo que dice. Colosenses capítulo 2, en el verso 9. Si tú lo quieres ver desde el verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, fíjate bien, Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Pero dice que en Cristo habita corporalmente. Te está hablando de un cuerpo, y dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que la deidad habita como un cuerpo o en un cuerpo. Significa entonces que si tú vuelves a Romanos 1:20 y dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, es decir, el evangelio, y deidad, ahí está el cuerpo de Cristo. Ese es su cuerpo, la deidad. Pero dice que es invisible, hermano. ¿Por qué a ti te dijeron entonces que nació en Belén, que estuvo en un pesebre, que a los 7, 8 años se extravía, hacía preguntas muy interesantes a los rabinos, y luego aparece a los 30 años y empieza su ministerio, y era un hombre de cabellera larga, así te lo han dibujado, que caminaba en sandalias y en un atuendo especial de una sola costura, porque él no era ningún hombre pobre, y te lo humanizaron. Y te dijeron que luego lo capturan, lo llevan, lo torturan, le ponen una corona de espinas y luego lo clavan en una cruz y él derrama su sangre y ahí quitó el pecado. Eso es lo que a ti te enseñaron. Pero eso es parte del engaño, de la iniquidad, por causa de no entender que Pablo no traía revelación. Pablo puso el fundamento, pero ese fundamento era el rudimento o era la ley. Pablo puso la ley. Y fíjate, te tengo noticias. El rudimento o la ley que Pablo dice que era que el Señor nos libró de la ley del pecado y de la muerte, no te está hablando de la ley de los 613, hermano. Esa ley de los 613 mandamientos, fíjate, solo para darte cierta información, en Éxodo, en el capítulo 20, si tú te has creído eso, aquí te está hablando de esas leyes y te dice que habían leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, te hablaba de las fiestas anuales. Eso era una constitución que regía a un pueblo. Eso no tenía nada que ver con Dios, no tenía nada. Es más, de hecho, eso no te lleva a un error, eso no te lleva a un pecado. Pablo te está hablando de la ley del espíritu de vida. Lo que pasa es que hay muchas leyes. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, en la deidad, es decir, en ese cuerpo invisible, me ha librado de la ley del pecado, no de la ley de los 613. Eso era una manera de cómo convivir, cómo los amos trataban a sus esclavos, cómo cuando habían ciertas cuestiones en el campamento había que salir porque eso era inmundo.
Pero no estamos hablando de esa ley, estamos hablando de la verdadera ley. Por eso dice Romanos 7, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Pero volviendo al tema, te estoy explicando que la ley de los rudimentos, la ley o los rudimentos o la letra es exactamente lo mismo. Te está diciendo que las cosas invisibles de Dios son su evangelio y su cuerpo, porque la deidad, ya dijimos, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tú me preguntas, pero ¿por qué es invisible ese cuerpo si él anduvo caminando? Eso es lo que te dijeron a ti. Pero el evangelio no establece eso, hermano. El evangelio establece que ese cuerpo, esa deidad, es invisible, son las cosas invisibles de él. Al igual que su eterno evangelio, su eterno poder y deidad, invisibles totalmente. Luego dice que se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y tú te preguntas, ¿cómo que por medio de las cosas hechas? No te está hablando de la naturaleza, de los animales, del campo, del mar y de todas esas cosas que tú crees que son las cosas hechas. Estamos hablando de doctrina. Estamos hablando del evangelio del Espíritu. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos. Dice también que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas hechas son esos que antes conoció. Entonces te dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio. Hay un medio. El medio son las primicias, las cosas hechas. Son esos que fueron creados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Son esos que fueron creados, que fueron hechos a su imagen y semejanza. Esos que son hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Te estoy hablando cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Te estoy diciendo que el cuerpo de Cristo, su cuerpo, ese de 1 Corintios 15:40, cuando dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Esos cuerpos, hermano, no son físicos, ni aún el terrenal, porque esa es una mente, son mente. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver. En el verso, veamos si lo encontramos. En el verso 47 dice: el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Si es del cielo, ¿cómo va a ser físico? Y tú me dirás, no, pero Inicio, lo que pasa es que dice que él participó de carne y sangre. Por supuesto, pero es que carne y sangre no se refieren a materia, se refiere a las mentes que utilizó el Señor para poder morir y resucitar. ¿Ya? ¿Tú recuerdas Romanos 7 que dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive? Pues fíjate, la mujer casada está sujeta a la ley mientras el marido vive, pero el marido tiene que morir. Y cuando muere es libre de la ley. En el próximo tema yo te voy a explicar cómo él murió, resucitó. A dónde él muere, porque si es un cuerpo que no es físico, entonces ¿cómo es que él muere? Ahora, fíjate bien, vamos a ponerle la tapadera de una vez a la olla. Vámonos a Hebreos capítulo 7, donde habla de aquel famoso pasaje de cómo Melquisedec sale al encuentro de Abraham y dice que lo bendice porque había una promesa: de cierto te bendeciré. Y está hablando de las primicias. Pero fíjate, yo te puedo garantizar que ese Melquisedec no era un ser físico tampoco, porque era el Señor. Y recuerda que su eterno poder y deidad son invisibles. No se ven, no se perciben, porque no son físicos. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 7. Dice: porque este Melquisedec, y tú sabes que él sale al encuentro de Abraham cuando venía de la derrota de los reyes, y dice que le bendijo, y dice que luego Abraham le diezmó de todo. Pero mira lo que sigue diciendo, verso 1 del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, que era lo que dice Efesios 1:3, que te bendijo con toda bendición
en los lugares celestiales o celestiales en Cristo. Gálatas 3:9 dice que fuimos bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Efesios 1:3 está hablando de la bendición que tú recibiste con el creyente Abraham y fue espiritualmente. Si fue espiritualmente, ¿cómo tú puedes humanizar eso? Y mira lo que sigue diciendo. Y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, es decir, el de Melquisedec, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Eso era Melquisedec, eso significaba su nombre. Fíjate lo que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, ojo, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tú sabes que dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Semejanza es igualdad. Tú captaste ahí algo que tu ojo nunca ha visto ni tu oído nunca ha escuchado y que nunca se te había ocurrido. Tú lograste ver en qué son semejantes. Mira cómo dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Quiere decir que el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, como tú le quieras llamar, no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio de días ni fin de vida, por causa de que te está diciendo Romanos 1:20 que esas son las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su evangelio y la deidad del cuerpo de Él. Ese es el cuerpo, la deidad, Colosenses 2:9, la deidad en Él habita corporalmente el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Es ese cuerpo celestial que te habla 1 Corintios 15. Ese cuerpo era invisible, que no poseía madre, ni padre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. Porque si tú sigues leyendo el capítulo, dice que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Tú ves como tú nunca habías pensado en eso. Tú ves como el régimen del Espíritu te trae las cosas que tú nunca has visto ni oído. Cosas que ni siquiera te has imaginado, hermano. Y están ahí, tú has pasado por encima de ellos. Su eterno poder y deidad son invisibles. ¿Cómo se hacen visibles? Son invisibles. ¿Cómo eso se logra hacer visible? Por medio de las cosas hechas. Es decir, por medio de uno que fue predestinado, escogido para este llamamiento. Es decir, por el que fue hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Es el único que te lo puede mostrar. Una primicia es el único que puede hacerte visible las cosas invisibles. ¿Y cómo te las hace visibles, hermano? Por medio de tu Biblia, pero ordenando la letra. Recuerda cuando dice que la ley es ordenada por medio de ángeles. Los ángeles no son esos seres que te dijeron. Los ángeles son el Espíritu. Por eso dice que Dios hace a sus ángeles espíritus. También dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, de los que recibirán esas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó y no han subido a corazón de hombre. Solamente un conocido por Dios, predestinado, santificado y glorificado puede hacer que esas cosas invisibles sean visibles para ti. Obviamente con los ojos de tu mente, hermano, como dice Romanos 7:25. ¿A ti te molesta que yo te diga esto? Tú quieres seguir con tu papi, tú quieres seguir con tu mami, con el aleluya, y con que los pámpanos, y con que papi ya viene el 666 y el dragón. Mira, eso es basura, hermano. Eso es basura. Eso no sirve para nada. Tú estás envuelto en una mentira, en una religión. Tú te has dejado engañar. ¿Y sabes por qué tú no me entiendes? Porque tú no fuiste conocido por Dios. Tengo que hacer énfasis en esto. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Yo puedo entender que a ti te engañaron y tú te has mantenido en esa filosofía y hueca sutileza, pero cuando tú escuchas esto, si tú no reflexionas un segundo, tú estás perdido, hermano. Tú estás en la vanidad de tu mente. Fíjate, vamos a Romanos para que tú veas qué es lo que sucede cuando tú no prestas atención. Fíjate bien, Romanos capítulo 1, verso 20, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que tú no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Fíjate, el que no entiende que el cuerpo de Dios es invisible, igual que el Evangelio, porque caen en filosofía y hueca sutileza. Fíjate lo que es no entender que eso es invisible. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios por no entender eso, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate, por no entender que eso es invisible, lo humanizaron, y al humanizarlo cambian la gloria de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, lo cambian por algo que ellos puedan ver y le adjudican una deidad a eso. Entonces mira lo que dice: cambiaron la gloria, es decir, su eterno poder y deidad, su evangelio y su cuerpo invisible, lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, lo humanizaron. Crearon seres humanos, físicos, para decir el Padre Abraham, el Padre de la fe, nuestro Dios Jesús de Nazaret, a Melquisedec, que bendijo a nuestro Padre Abraham. Y se crearon historias por medio de la filosofía. Cuando tú llegaste a la religión, eso ya estaba inventado, hermano. Por eso tú das tu vida creyendo que eso es verdad. Pero dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Te voy a llevar a eso para que tú veas cómo Pablo vuelve y repite. Por eso él decía, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Fíjate, 1 Corintios capítulo 15 dice, verso 40, verso 39. Fíjate cómo dice. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que está la carne de los hombres. Fíjate, te está repitiendo allá. Dice que aquellos, en Romanos 1, 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora te está diciendo, no toda carne, verso 39, no toda carne es la misma carne. Y te está hablando de cosas físicas, sino que una es la carne de los hombres, lo que te dijo allá en Romanos 1:23, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y fíjate lo que te dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es decir, esos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales son aparte de esos físicos que te acaba de mencionar. Y dice que esos cuerpos celestiales y esos cuerpos terrenales no tienen nada que ver con la carne de los hombres, con la carne de los peces, de los reptiles. Fíjate, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por no entender que era invisible. Reptiles. Allá tú lees en Génesis 3:15 que la serpiente era astuta. Ahí está el Satanás. Y por allá en Mateo dice que él bajó como paloma, el Espíritu Santo. Y los sacrificios que se hacían, cuadrúpedos. Y el Señor Todopoderoso, un hombre que andaba por ahí comiendo y bebiendo con prostitutas y ladrones. Entonces dice Romanos 1:20, sigamos leyendo, por haber hecho eso, fíjate, ojalá tú me entendieras, hermano. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Humanizar la doctrina, ver hombres, animales, cuadrúpedos, entonces, y creer que eso es la deidad de Dios, cuando te está diciendo que su cuerpo y su evangelio son invisibles.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ves cómo te mintieron? Y te dice Hebreos capítulo 7, 1 y 2, que ese cuerpo invisible era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vidas ni fin, sin principio de días ni fin de vida. Por eso es que Jesús de Nazaret es una enseñanza, es una doctrina. Jesús nunca existió como un ser humano. Abraham, fíjate, voy a decir esto porque es importante darle unos matices. Si Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, significa que no eran seres humanos. Cuando bendice a Abraham, ¿en qué estado se encontraba Abraham? Si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y dice Efesios 1:3, que la bendición que tú recibiste en Abraham fue espiritual. Significa que Abraham tampoco estaba en un aspecto humano. Abraham son las primicias. Deja de humanizar a la doctrina, hermano. Yo te voy a traer unos temas muy, muy poderosos. Te voy a mostrar cómo se llega al rudimento. Te voy a mostrar qué es el tribunal, pero correctamente. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que yo te muestro. Dice Hebreos 2:14 que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, pero esos hijos eran aquellos que Él escogió. En Romanos 8:29, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No es que Dios tenía un hijo, hermano, sino que fueron hechos iguales a Él, a su imagen y semejanza. Y dice que Él también participó de lo mismo, le dio carne y sangre, las dos mentes. No te está hablando de materia, porque eso es una farsa. El Señor también participó de lo mismo, de carne y sangre, de las dos mentes. Dice, para destruir por medio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, Él tenía que morir. Sí, ¿a dónde? En una cruz, dicen por ahí. No, hermano, tú tienes que pensar ¿a dónde tenía que morir? Yo te voy a estar trayendo esa información en el siguiente tema para que tú veas cómo el Espíritu de Dios no es algo tangible, como Jesús nunca existió, como Abraham nunca existió, como Moisés no existió. Esos son seres que se inventaron. Todo fue creado con el propósito de manipularte. Todo fue inventado por mentes que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La filosofía y la hueca sutileza es la tradición de los hombres, pero de los hombres que no fueron conocidos por Dios. Te declaro, como esta palabra dice, y ojalá un día tú puedas, podamos estar reunidos y podamos platicar esto. Fíjate, a mí me gustaría que tú te comunicaras conmigo y me dijeras, quisiéramos reunirnos contigo y que pudiéramos platicar. Esto se habla, hermano, esto no se impone, esto se enseña. Así es que deja de andar pensando que Dios fue un hombre, que Dios fue un ser humano. Deja de estar pensando que Abraham fue un ser humano. Deja de estar pensando en un Adán como ser humano y en cosas absurdas como un Adán que vivió casi 1000 años y que de una costilla le sacan a la ayuda idónea. Eso es falso, hermano. Eso es filosofía y hueca sutileza. Deja de andar creyendo en un Moisés que pudo abrir un océano, que pudo caminar 40 años sin gastar su ropa y su calzado, que cuando tenía hambre caía los alimentos y cuando tenía sed golpeaba la peña, la roca y el agua salía. Deja de andar pensando en un Jesús inexistente que caminaba sobre las aguas, que multiplicaba por 5,000 un plato de alimento, que resucitaba a un muerto. Esa es filosofía y hueca sutileza. Esos personajes en realidad nunca existieron. Son doctrinas
que Pablo adjudica nombres porque Pablo no fue apóstol de la gracia, porque Pablo no fue un ministro competente, porque Pablo se quedó en la ley, la letra, el rudimento y no pudo pasar a la perfección. Te declaro bendecido y espera un próximo tema donde estaremos hablando, y te lo voy a adelantar, vamos a estar hablando de cómo llegar al rudimento de la doctrina de Cristo. Te declaro sano, completo, y que puedes lograr ver las cosas que ojo no vio, oír las cosas que oído no escuchó, y que puedan de una vez para siempre subir a tu corazón. Jesús nunca existió. Era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Era Jesucristo, el Espíritu del Evangelio que te trae solamente el régimen del Espíritu hablado hoy por este servidor. Mi nombre es Vinicio. Suscríbete a mi canal llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, o a mi página de Facebook llamada de la misma manera, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Chao, un gusto haber platicado un poco contigo.